Invito a que, viniendo al libro de Hechos, nos concentremos en lo que no pude terminar, pero obviamente, y gracias a Dios que no me hago ningún problema por detener la marcha pedagógica que me toca dar. Estamos viendo los actos de los emisarios, de los sheliachim en hebreo, o mejor dicho, los apóstoles. Y una de las cosas que hemos tomado es el capítulo 2, donde de repente en una festividad que es parte de los Mitzvot que Dios ha dado, esta festividad se llama Shavuot, por causa de la traducción Septuaginta se hizo común decir en las colectividades de judíos griegos el Pentecostés, porque en el día 50 en sí todos acudían, como era mandamiento, hacia Jerusalén, donde estaba el Beit HaMikdash o Santo Templo. Pero lo que yo quiero es venir a lo que vimos. ¿Qué vimos? La promesa de Dios haciéndose carne. La promesa de Dios Padre volviendo en un día llamado Shavuot a hacerse literalmente acto del mismo día en que nuestros ancestros habían salido libres en un Pesaj desde Misraim, y como lo vimos esta mañana, en ese camino hacia Sinaí, tuvieron ese obstáculo, donde salieron victoriosos obviamente, de ese enemigo kenanita o canaanita llamado la nación de Amalek. Terrible porque ellos es una nación donde todos los hombres viajaron para detener ni más ni menos al pueblo de Israel, aquellos primeros padres de toda esta masa crítica que hoy conocemos como Israel, para que no recibieran alianza matrimonial con el cielo. Eso lo quiero remarcar. Cuando vayamos más adelante a Devarim, cuando Moshe canta hacia el final con las bendiciones, Moshe va a destacar por qué tenemos que tener esta lucha contra Amalek. Porque Amalek, en realidad, Esab o Edom, recibió la oportunidad de tener la Torá. Hay dos primogénitos, pero Dios no se contradice. Dios le da su Torá a lo que le prometió a Abraham, a la simiente primogénita. Y desde el orden natural de nacimiento, Ismael era primogénito, ¿o no? Y Edom era primogénito. Por eso usted más adelante lo vamos a considerar en Devarim. Va a notar que Moshe destaca que primero Yahvé pasó por dos lugares de montes. Uno es el monte donde están todas las 12 tribus de Ismael. Y le dijeron no queremos la Torá. Y luego pasó por otro monte donde está la nación de Edom. Y le dijeron no queremos la Torá. Pero desde esa nación de Edom había una nación descendiente, que son los amalecitas, que no solamente dijeron no queremos la Torá, sino que, y esto es lo malo de ese espíritu, son los que siempre se oponen a que la Torá esté a disposición de la humanidad. Entonces por eso tenemos que nosotros comprender, primero, relacionando el espíritu, la mentalidad de Doeg, con esa traición que se hizo a este movimiento mesiánico allá concretada realmente en el siglo IV, pero que desde el siglo I, con distintos tipos de gente en herejía, se iba contradiciendo la verdad histórica y metafísica de nuestro Mashiach, y hablo de Yeshua. Pero lo cierto es que más allá de que en 20 siglos el espíritu de Amalek, desde distintos tipos de organizaciones religiosas y políticas, ha intentado que la verdad escritural no sea conocida y encarnada en el corazón de los hombres, no han logrado ese cometido por una razón. El propio Mashiach dijo que las autoridades del Hades es el símbolo de la muerte ontológica, jamás podrían ir contra lo que él iba a hacer desde una confesión que en ese instante se la da Pedro en un lugar muy gentil, Cesarea de Filipo, en la zona de la Decápolis, donde había 10 ciudades muy paganas. Y entonces cuando Pedro dice, tú eres el Mashiach o el Cristos, el ungido, el Hijo del Dios viviente, esa confesión que sale de Pedro se va a convertir, y ahora vamos a ello, en la confesión necesaria para ingresar a esta nueva oportunidad de edificación, que es la edificación final, que el Eterno a través de su Mashiach hace desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y hablo de restaurar a Sión. Así que viniendo a Hechos, ya vimos lo que pasó cuando todos quedaron atónitos, después de que las lenguas de fuego fueron repartidas en
en aquel lugar y que además de ello, decía que en Hechos 2 vemos que en Shavuot acontece esto que va a dejar maravillados a todos. Allí hay gente de todas las naciones que de alguna manera representaban a las naciones conocidas en la tierra. Es más, algunas de esas naciones que aquí se mencionan no estaban dentro de la configuración de las fronteras del Imperio Romano, estaban fuera de la jurisdicción de las leyes romanas. Sin embargo, desde allí venían judíos, ya entiéndase desde lo que expliqué esta mañana, gente que adora en espíritu y en verdad. ¿Sí? La palabra judío, desde Mardochai o Mardoqueo y Esther, hasta este tiempo, en Hechos 2 y hasta nuestros días inclusive, se aplica primordialmente no solo a los descendientes de Judá. ¿Alguien más se suma? Sino que se utiliza globalmente desde, digámoslo así, la burla de los persas y de los pueblos que estaban bajo el imperio de los persas en forma de no entender cómo esta nación, más allá de que estaba configurada por 12 tribus, decía adorar a un Dios que no se podía ver, pero que todas las naciones desde antiguo sabían que, aunque no se veía y no se dejaba representar en ídolos, en ídolo alguno, era un Dios de poder que a su pueblo lo protegía y siempre. Gracias por el amén. Entonces vamos aquí a presenciar la primera vez que se proclama, después de que la gente vio esto, después que hay un efecto de asombro en la gente y la gente tiene dos actitudes. Primero uno que dice en el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos. Vamos, ¿cómo estaban? Y se decían unos a otros, pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué era la primera actitud? Una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué quiere decir esto? Pero había una segunda actitud. Siempre están los burlescos, los detractores, ¿no? Otros burlándose, decían, están llenos de mosto. Traducido al español más nuevo, están borrachos. Y traducido al cuyano más achilenado posible, están curados. Y en Tucumán, si hay alguien del norte, o los bolivianos, está machao. Los peruanos también creo que dicen machao, ¿no? Entonces, tiene que pararse Pedro, y atención porque aquí es la primera vez que aparece una forma de predicar que entre los judíos nunca había existido. Pero se va a parar a responder a las dos situaciones. Y dice el 14, y leemos hasta el 15, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que esta es la hora tercera del día. Traducido a nuestro horario actual, eran las 9 de la mañana. Aquí están los talmidín, tradúzcase los discípulos de Yeshua, todos llenos de la influencia del Espíritu Santo, influenciados por su poder específicamente profético. ¿Me están escuchando? Porque lo profético no tiene que ver con vaticinios, aunque puede, dentro de una profecía, existir un anuncio de futuro que sería un vaticinio. El vaticinio es un instrumento que copia a lo profético, pero desde el Yeser Hará del hombre que se sujeta a la falsa adoración, a la bodazara, a la idolatría. Quiero saber si eso me lo explico bien. Hoy se está jugando muy fuerte con esto de lo profético en las iglesias evangélicas y muy seriamente. Me mandó alguno de los seguidores de la fanpage un video donde aparece un profeta bajando acá en Argentina de la plataforma diciendo el sentido que Dios quiere que hagamos locuras proféticas. Y entre tantas cosas hace esto. A una mujer le dice, quiero que le digas el nombre de un ser humano o de una persona a ella, en el oído. No puedo escucharlo. La mujer hace eso y terminado esto, el hombre supuestamente conectado con el espíritu de la profecía dice, el nombre que le has dado es tanto. No me acuerdo cuál era el nombre. Y la gente empieza a llorar y a aplaudir. Yo dije, ese es un juego de magos. Me acordaba de Tuzán, de su hijo. Y entonces me di cuenta que la ignorancia en la cual se quiere mantener a la gente que va a iglesia evangélica es eso, la admiración de personas que están utilizando lo profético, pero en la manipulación
¿sí? En la manipulación del ego, el Yeser Hará, donde evidentemente entonces lo profético cae en las áreas prohibidas que vimos en Shoftim, Deuteronomio 18, que es todo tipo de ocultismo. Aquí están los talmidín, influenciados por el espíritu de la profecía, pero ellos, en distintos idiomas que no han aprendido, pues son galileos, han hablado palabras que tienen que ver con el reino de Dios. El reino de Dios es un concepto que se ha producido en una forma incluso de esperanza en sus mentes, porque lo han aprendido de la misma Tanaj, es decir, estaba en la Torá, anunciado por el propio Moshe, vuelto a anunciar en el ministerio de los profetas y aún en los libros llamados los escritos. Toda la Tanaj hablaba del reino de Dios. Y esta sección que vamos ahora a mirar me dice que nosotros lo miremos con mucho detalle porque tenemos que desmenuzar el texto, pero con una intención o un objetivo. Tenemos que captar y entender que el autor lo que está haciendo acá al escribir es reconstruir eventos desde una investigación que él ha realizado. El autor, Lucas, no estaba allí, por lo tanto no está haciendo una descripción de lo que él vio. Lo que tenemos en el libro de los Hechos es un trabajo de investigación histórica donde por distintos testimonios, testigos oculares y carnales y testimonios ya escritos, él va a generar esto para que nosotros entendamos que dentro, por ejemplo, de este mensaje hay un montón de fuentes que se resumen en este mensaje, lo que quiere decir que quizás Pedro no dijo todo lo que vamos a leer. Quiero saber si eso me lo explico. O sea, lo que vamos a leer, que es el primer discurso de proclamación, diga proclamación, es la primera vez que en Jerusalén se va a proclamar buena noticia. Hasta ese momento no existía eso. Existían oráculos o discursos proféticos por parte de los profetas o existían distintos tipos de shiurim, lecciones de la palabra a través de levitas, sacerdotes, y con el tiempo al aparecer la secta de escribas y fariseos por medio de ellos. Entonces no es lo mismo la enseñanza y lo que incluso en el templo o por la tierra de Jerusalén y la tierra toda de Israel se anunciaba, a este tipo de anuncio que se va a llamar proclamación y que con el tiempo, está aquí escrito en griego, pero con el tiempo va a prevalecer con el nombre de kerigma. Diga fuerte detrás de mí, kerigma. Yo creo que antes de hablar te tengo que implicar cuáles son las tres dimensiones básicas de una predicación apostólica. Porque está bueno ver nuestra emuná o fe desde las raíces hebreas, pero también es importante que nos demos cuenta que desde este momento que separa Pedro, desde este Shavuot, la historia de Israel fue diferente. No quedó estática en lo que hasta ahí era. Comenzó un mover del espíritu de la profecía, ya no viniendo exclusivamente sobre ciertos varones y o mujeres. Comenzó un mover mesiánico que ya había empezado estando con el Espíritu Santo, con el precursor de esto, que es Yohanan, el inmersor, que se consolidó con el ungido, con Yeshua, y que desde los apóstoles y toda esta comunidad que está aquí, y desde este Shavuot, va a empezar a tener la libertad de estar en el corazón de todos, va a empezar a incluir a todos, para que entonces la Torá tenga una nueva forma de ser leída, una nueva hermenéutica. Y en esa nueva hermenéutica va a aparecer esto de predicar. Y dentro del amplio gamaje de esta palabra predicación, yo quiero hablarte de que la palabra de Dios empezó a presentarse de tres maneras o tres dimensiones de enseñanza. Primera dimensión, si querés anotar, ocurría primero por el kerigma. Digan fuerte, kerigma. Es con K de kilo y G de gato por las únicas letras que te pueden volver loco con qué va, kerigma. Eso significa pregonar, proclamar. Y realmente es la primera parte de la dimensión de la Gran Comisión. No se puede llevar evangelión, ¿qué significa evangelión desde el griego al español? Buenas noticias, si no se hace kerizó. ¿Qué es kerizó? El anuncio. ¿Y qué es kerigma? El anuncio vuelto una acción, ¿sí? La proclamación. Entonces, lo digo porque estamos en tiempos donde la iglesia quiere evangelizar, pero no proclamando lo que ahora vamos a ver.
Lo primero que hay que hacer es la proclamación. Hablar del para qué existe el hombre y en ese para qué cuál es el destino que el hombre debe elegir si entiende el para qué. Todo lo demás es inútil. Y lo tengo que decir aún en esta congregación y en esta red. Todo lo demás es inútil. Puedes hacer reunión para matrimonios, poner globitos en forma de corazón, todo lo que quieras. No es que esté mal, pero si no hay querigma, no hay predicación. Podés hacer la charla de cómo vencer la ansiedad, la depresión y en la tendencia al suicidio. Está bueno, pero si no hay querigma, eso es en vano. Y vuelvo a decir, no estoy en contra de que se hagan ese tipo de actividades. Suman, pero no son el partir de lo que los apóstoles o una iglesia apostólica debe hacer. La otra dimensión se llamaba la catequesis, que era que una vez que alguien entendía el querigma, la proclamación, la buena noticia, había que llevar lo que había escuchado que se le anunció a algo didáctico. O sea, la predicación hay que ahora hacerla didáctica. Por eso la catequesis viene del griego catejo o categeo, significa hacer resonar, pero no resonar como tu mamá te decía con la chancla, no, te voy a hacer resonar. No, hacer resonar es hacer que lo que se escuchó tenga eco. ¿Y de dónde viene esto de catequesis? De la idea de que no se quede la persona con lo que escuchó, sino que pueda acceder a una explicación didáctica de lo que escuchó, a fin de que desde ahí la catequesis, esta sigue siendo la misma segunda dimensión, se convierta en un camino llamado didascalia o didagé. Las dos palabras valen, diga didagé. Se escribe, si usted lo busca en un Google va a encontrar la palabra didaché, pero eso es por una cuestión fonética más bien de lo sajón, y lo hebreo sigue eso, pero la che esa hay que pronunciarla como J. Sí, no le voy a preguntar a la profesora por qué se hace así, pero es así. Entonces ese término didagé o didascalia significa enseñanza más profunda. O sea que la catequesis, que es la segunda dimensión, se hace didagé o didascalia, que es una enseñanza más profunda. ¿Qué es la enseñanza profunda? Donde ya no hay ABC, catequesis. Donde ya la persona, porque comprende, porque se le ha hecho eco lo que escuchó, comienza a investigar más profundamente. Es lo que también se llama, la persona aprende de la mistagogia. ¿Qué es mistagogia? El aprender los secretos o misterios de la Escritura. En hebreo sería aprender los sodot, ¿sí? Y la disciplina, que sería paralelo a didagé, pero no es didagé viene de apóstoles, sería la buena y correcta Kabbalah o Cábala. Hablo de no lo que usted va a encontrar en YouTube, eso es totalmente diabólico, es ajeno a la voluntad de Dios, porque para llegar a eso hay que pasar por la catequesis del Peshat, de lo literal. Y entonces un día yo quiero explicar mejor eso. Y aquí es donde viene la tercera dimensión. Vamos repasando. Primera dimensión, querigma. Segunda dimensión, catequesis, que lleva a la didascalia o didagé, las dos palabras, que es enseñanza más profunda. ¿Sí? ¿Está bien? Pero la tercera dimensión es la que de repente ven que hago, no tanto yo, sino que hacen los que nos traen Haftará. Se llama la homilía. Estas son palabras griegas. Diga conmigo homilía. Más fuerte, por favor. Homilía, con H de Horacio, homilía. ¿Y qué es la homilía? Viene del verbo griego homileo, que significa aprender a hablar desde el amor. Y la homilía, atención, es lo que hoy quizás se llama sermón, pero no sermón como vos lo has conocido desde lo que los seminarios han enseñado a la gente, en donde el que da el sermón no le importa a aquel que lo está escuchando. La homilía tenía que ver, por ejemplo, con lo que hemos visto hoy aquí con la pastora Nancy. Y déjenme que busque un documento que me lo va a explicar mejor que lo que yo voy a poder agregar, aunque lo puedo hacer. La homilía generalmente apuntaba a que el otro me escuchara desde el amor que ha crecido en mí por la didascalia o didagé de los apóstoles. Es decir, lo que los apóstoles proclamaron y en la catequesis me enseñaron, yo me ocupo y preocupo que el otro no se vaya a ir a algo diferente. Quiero saber si estoy siendo claro en eso. Por eso la homilía se dividía en 4 categorías. Lo voy a decir primero en español. La amonestación, segundo, la exhortación, tercero, el aliento y cuarto, la consolación.
El tema está en que en realidad las 4 categorías que le he dado resumen o explican qué es la exhortación. Necesito acá frenarme, ir lento, porque a ustedes, los que vienen de tramos evangélicos, nos hicieron creer que exhortación es cuando un hermano X, especialmente el pastor o el diácono o gente con autoridad, especialmente esto pasaba en los pentecostales, ¿no? Se paraban un púlpito y decía, la hermana que viene con esa falda cortita, el hermano peladito que le gusta mirar el trasero a las hermanas. Era eso la exhortación, no sé si en los metodistas pentecostales, pero eso no es exhortación. Se ríen, pero es así. Porque yo vi al hermanito que estaba fumando allá y era eso. No, eso no es exhortación. La exhortación es lo que más anhelaban los apóstoles que se diera cuando estaban por las casas. Por ejemplo, Pablo, cuando en 1 Corintios 14 habla del don de lenguas, él dice que el don de lenguas no sirve si no hay quien interprete. Y en una parte dice que hay que profetizar para consolar. Bien, esa parte de la homilía se llama paraclesis. Entonces, querigma, la proclamación del Evangelio, ¿sí? Catequesis, el ABC de lo que se acaba de decir, para caminar en la didascalia o didagé, la enseñanza, ¿sí? Para terminar adquiriendo secretos, mistagogia. ¿Se entiende esa segunda? Pero la tercera era muy importante porque la homilía no se esperaba del pastor, de los maestros, de los profetas. La homilía se esperaba de los hermanos. La homilía perseguía que los hermanos aprendieran a amonestarse, a exhortarse, a alentarse y a consolarse. Y ahí es donde le voy a dar las palabras griegas. Primera palabra, nouseteo, con Z en el medio, nouseteo, sería con teo al final, nouseteo. Eso es amonestación en griego. Segunda palabra, paracleisis, Suena paráclito, ¿verdad? Y sí, porque significa exhortar, ofrecer confort. Exhortación es lo que ofrece confort. Tercera palabra, aliento, dar aliento. Se dice paramuseomai. ¿Lo dije lento? Llevo una Z. Paramuseomai. Y la cuarta palabra se parece a la segunda. Esa es dar aliento. Sí, lo dije. La cuarta es paracaleo. Consolar o rogar para que el otro sea consolado. Con esto yo quiero avisarles que lo que vamos a ver, que es, no sé si en la Biblia de ustedes dice el sermón de Pedro, en el mío dice el sermón de Pedro. La palabra sermón es una palabra que se va a adquirir en el término del cristianismo, religión, católico, romano, recién en el siglo XII, cuando aparecen las universidades de teología, cuando aparece el escolatismo, que no voy a explicar qué todo es, escolaticismo, que no le voy a explicar qué es todo esto. Pero hasta el siglo IV, en las congregaciones se esperaba que de los que tenían corazón pastoral tuvieran estas 3 dimensiones, pero que el pastoreo de hermanos tuvieran especialmente la tercera. Ahora, no se podía llegar a la paraclesis, es decir, a esto de saber amonestar, exhortar, alentar y consolar, si los hermanos no tenían conciencia de lo que ahora está de nuevo apareciendo a través de los psicólogos cristianos, de que las comunidades, además de estudiar la Torá, la estudiaban en el Mesías, con la buena noticia de que estudiándola en el Mesías, con el Espíritu de verdad, lo que acontece es que las comunidades se hacen terapéuticas. No se lo voy a decir, pero si quiere puede buscarlo después. Ahora ya 40 años, distintos tipos de cristianos, de distintas denominaciones, con especialidades en psicología, psicoanálisis, todas las ciencias del alma, se juntaron para ver cómo era que en el primer siglo, sin que existieran este tipo de ciencias, las que llegaban a las congregaciones dejaban de practicar todos los vicios que por ejemplo, en Corintios se menciona que practicaban. Y entonces apareció una palabra que está en los escritos mesiánicos, que es la neuiasis. Neuiasis. ¿Qué es la neuiasis? Lo que permite que exista una homilía de hermanos, es decir, hermanos que saben cuándo amonestar, cuándo exhortar, cuándo alentar y cuándo consolar, simplemente porque desde el querigma y desde la didascalia o didagé fueron tan capacitados para ponerse al lado del otro
e impedir que el otro tome decisiones que lo lleven a salirse del camino. Es más profundo lo que debería enseñar. Pero todo comienza desde este momento, desde acá dice el sermón de Pedro, no, desde el querigma de Pedro. Entonces, Israel, que no va a dejar de ser de Israel, que necesita convertirse en la comunidad de Israel que en Shavuot, el primer Shavuot allá en Sinaí nació, una colectividad de salvación mundial. A partir de este momento, de esta querigma, va a entrar en lo que ustedes después van a ir viendo en la didascalia o didagé de los apóstoles. Y luego ustedes van a entender las cartas de Pablo, porque ¿saben por qué crecían? Porque en el libro de Hechos dice, miren cómo se aman. La expresión hebrea que ellos tenían en Jerusalén, cuando decía miren cómo se ama, es miren cómo saben ponerse al lado del otro para no salirse de la Torá. ¿Qué les parece estar hoy estudiando así el libro de Hechos? Desafiándonos, ¿no? Desafiándonos, por ejemplo, y hablo de nuestro ministerio, a no poner más excusa a esta organización necesaria de los grupos UBA, donde no solamente tienen que estar los que ya son talmidín para que pase esta situación de sanidad interior, ponen uno al lado del otro y se custodian, son shomerín, shomer, atalayas del hermano, sino para que también se agreguen mucha gente que necesita ser atalayada, exhortada, animada, consolada. Paráclesis no es parecido a Paráclito. ¿Y quién es el Paráclito? El Espíritu Santo. En griego Paráclitos se traduce al español como consolador, pero no es correcto desde la palabra consolador como la entendemos nosotros. Para es al lado y kletos es llamado. Vieron que eclesía viene de kletos, los llamados, ¿sí? De eclesía es iglesia, ¿sí? Y entonces viene de kletos, los llamados. Para kletos es el que se pone al lado de alguien que ha sido llamado. Atención, cuando la palabra griega parakletos, el que está al lado de otro que es llamado, se llevó al latín, para se convierte en a, y kletos, que es llamado, se convierte en vocatum. Junte a vocatum, y desde avocatum, ¿qué palabra castellana nos llega? Abogado. Pero ¿cuál es el problema? Que para usted un abogado es alguien que usted va a contratar cuando usted se ha metido en algún problema, ¿sí o no? Paracleto era un abogado que evitaba que te metieras en el problema. En hebreo se dice paracli. Es más, como no era costumbre en Israel tener abogados, cuando los griegos invaden desde Alejandro y luego con la influencia de los Ptolomeos, o de Antíoco en este caso, aparece en el idioma griego parácletos, y entonces se translitera al hebreo como paracli, y era gente que cuando iba una persona al Sanedrín, para evitar ir al Sanedrín o a las Beyit-Din, las casas de justicia de un pueblo, eran gente que antes estaba al lado del hermano judío, diciéndole, acordate que estás haciendo mal este mandamiento, esto, cuidado con tu pareja, cuidado con el divorcio, cuidado con tu virginidad, se cuidaban. ¿Y por qué el Espíritu Santo viene? ¿Israel no tenía abogado? Pregunto, y van a tener que pensar porque no se los he enseñado. Pero quizás, guiados por el Espíritu, algunos se dan cuenta. Para Israel, desde el Shavuot allá en Sinaí, donde se le da lo que la gente dice 10 mandamientos, el decálogo, ¿había en su organización la posibilidad de tener abogados con ellos? Una especie de entidad institucional que evitara que el israelita terminara en un lugar enjuiciado. No se apresure, piense y responda sí o no, y si va a responder sí o no, y obviamente me dice por qué respondió así. Bien, yo dije que no está obligado y no hay problema. Sí había paraclí, porque si paraclí es alguien que evita que te metas en un problema, piensen, ¿cuál era el paraclí, el abogado que cada israelita tenía, que lo asesoraba para que no se metiera en problema? Si los varones no responden, las mujeres creo que pueden responder. La Torá, más que nada los mandamientos de la Torá. O el mandamiento no es alguien que te asesora para que no te metas en lío, para evitar que venga justicia y condenación. Por eso es que Pablo después en Romanos va a decir que justamente la Torá no alcanzó a cumplir su rol de paráclito. Y Yeshua dice, por eso es necesario que yo me vaya para que venga ¿qué?
para que venga el Paráclito, es decir, alguien que dentro de ustedes haga que la Torah no sea algo que les habla como una letra muerta de afuera, sino que dentro de ustedes los vivifique a no meterse en problemas. El Espíritu Santo cuando llegó, no llegó para que la gente hablara en lenguas. El hablar en lenguas tenía una evidencia. El propio Dios, que tuvo que crear los lenguajes en la tierra por un evento anti-Mashiach y anti-Yavista llamado Babel, donde al tener todos la lengua del uno, estaban creando una estructura de gobierno y de poder para decirle al uno, así habla nuestro presidente, que se fuera de la tierra, que no lo necesitaban. Ya lo había hecho antes del diluvio un tal Adán y Jabá, ¿verdad? Pero lazados por la serpiente. Ahora era voluntariamente, desde la naturaleza pecadora del hombre rebelde, el espíritu de Caín, generar desde el lenguaje del uno los conocimientos para que ese sistema desapareciera. Entonces, Shavuot es la evidencia de lo que el primer Shavuot era. Miren, yo creé los idiomas para que el hombre no se apresure a querer tomar dominio sobre los cielos, sino que el hombre, esperando en mí, aprenda a caminar en mi palabra, porque con mi palabra alcanzará mi estatura y podrá hacer que los cielos bajen con todo lo que hay en ellos a la tierra y que la tierra ascienda a los cielos. Entonces el hombre será declarado como alguien semejante a Dios. A eso se le llamaba Mashiach. Y justamente Pedro se levanta aquí para anunciar a Mashiach. Pero vuelvo a insistir de donde yo recién partí. En el versículo 40, miren lo que les voy a leer. Lean conmigo, pero con discernimiento. Y con otras muchas palabras testificaba. ¿Quién testificaba? Kefas, muy bien. Y con otras muchas palabras, Kefas, lo pongo yo, testificaba y les exhortaba. ¿Qué hacía? O sea que también estaba haciendo esa dimensión que sigue al querigma. Cuando dice testificaba, se refiere a que empezaba a enseñar, y exhortaba es que se ponía al lado para, en esto de la paréclesis, de hacer que la gente fuera salva de esta perversa generación. Con eso Lucas demuestra que el mensaje que acaba de dejar asentado no es todo el mensaje completo que Pedro dio. Es simplemente un lineamiento, pautas de todo lo que después en los escritos mesiánicos vemos. Y ahí quiero decir algo, lo que está en los escritos mesiánicos no son el mensaje completo de los distintos autores, son síntesis de todo lo que ellos habían aprendido, inspirado del mejor paráclito de todos, el espíritu del Mashiach, guiándolos a la verdad que estaba escrita en la Torá. Pero porque apareció el Espíritu Santo, entonces la Torá ya no es necesaria. Pregunto, es necesaria y se hace plena. Porque lo que no pudo hacer la letra, ahora lo hace el espíritu vivificador. ¿Van captando la enseñanza? Entonces, cuando miramos acá a Shimon Kefas, tenemos que mirarlo en este contexto. Él está hablando, en esta ocasión, como un sheliach, y está representando al resto de los sheliachim, a los 12. Y esta vez, él se para responder estas dos situaciones que había. En el libro de Hechos tenemos muchos otros discursos, pero siempre tenga en cuenta que Lucas ha tenido el cuidado de reproducir en esos discursos o sermones, como aparece acá, pautas, lineamientos, no el mensaje completo. Pero lo que me interesa mucho decir es que este sermón, como le dicen los teólogos, pero en realidad este querigma, en realidad esta proclamación, para traducirlo, fue dado en forma espontánea, por lo que ya había hecho el Espíritu Santo desde todos los que estaban hablando distintas lenguas a los que los escucharon. Entonces, Pedro, o voy a tratar de decir el nombre correcto, Shimon Kefas, cuando da este querigma, es la primera vez que va a establecer una forma de alcanzar discípulos que hasta ahí nadie había establecido. El hablar de una persona que había cumplido con la Torá y además con los oráculos proféticos de tal manera que había logrado vivir una sabiduría mayor que la que vivió Salomón y que quedó transcripta en Proverbios, Cantares, Eclesiastés, que tenía entonces evidentemente lo que tenía David, un linaje de adorador en espíritu y en verdad. Pero dice, esto no es cuestión de que entiendan que se está hablando en lenguas. Esto es lo que dijo o lo que se dijo por medio del profeta Joel. ¿Y quién es Joel? Uno de los tantos profetas de la Tanaj, o el Antiguo Testamento, porque hay gente que mira la transmisión no sabe qué es Tanaj, que había anunciado con una frase el reino de Dios en los últimos días.
Y Kefas va a tomar la profecía de Joel, podría haber tomado muchas, pero Joel es el que más destaca que la señal de que Dios traía su reino para restaurar Sión, porque la promesa que dio por los profetas era la restauración de Sión, era que enviaría al propio Espíritu Santo, que siempre estuvo en los sacerdotes, en los profetas y sobre los reyes, o sea que era exclusivo de algunas almas humanas, lo iba a enviar para incluir a todo aquel que desde esa colectividad llamada Israel quisiera entrar en el movimiento de cambio o de salvación que iba a traer el Mashiach. Así que aparece Kefas y lleno del espíritu del Mashiach comienza a hablar ni más ni menos del Mashiach mismo. Y a partir de ahí eso es un querigma. Es diferente a todo lo que hay en una casa de Judá. Le hablo a los hermanos que aún siguen con eso de aprender de los judíos, cuando nosotros tenemos cosas mejores que deberíamos perfeccionar. Y en esto el querigma. Tanto Pedro como los que están escuchando allí, como los otros apóstoles, van a poner énfasis en el querigma que lleva a la didajé o a la catequesis, para que en la catequesis, por medio de la didajé o enseñanza apostólica, la gente pueda hacer ¿cómo era la palabra? Paraclesis. Es decir, ponerse al lado de otro y custodiarse para que en vez de ser un grupo en donde cada vez la gente hace lo que se le antoja, sea un grupo que se va convirtiendo en una masa crítica de salvación desde donde Dios incluye a todo el que quiera venir a escuchar su Torah. Y hay un esquema aquí. Todo querigma, a partir de este querigma, va a tener este esquema. Primero, dar pruebas de que Yeshua y todo lo que sucedió en su vida, aún con su muerte y resurrección, era el cumplimiento de las profecías de la Tanaj. Segundo, segunda parte de un querigma. Jesús o Yeshua es el ungido, prometido y esperado que sí o sí viene del linaje de David. Porque lo que había que mostrar era que ese Yeshua era descendiente de David, pero primeramente enviado en esa faceta de Mashiach ben Yosef para a la tierra elevarla a los cielos, tomar posesión en los cielos de la derecha del Padre, donde está el trono del anciano de días, y desde ahí regresar para que el trono de aquel sea representado en el trono de David, que a la larga para eso existió el trono de David. Y lo tercero de un querigma era esto: si Yeshua es descendiente de David, todo lo que hizo son señales de que es Mashiach, que viene a reinar en la tierra para representar lo que en el trono de Dios permitió que existiera todo lo que existe hoy en la tierra. En pocas palabras, toda querigma tenía la evidencia de una insistencia. El reino de Dios ya está aquí, porque en los cielos el rey que viene del linaje de David va a regresar para que lo que estamos haciendo entre nosotros se convierta obligatoriamente en una dinámica general en todo el mundo. Eso es reconstruir ni más ni menos que Sion. Allí están las dos actitudes. Y él tiene que primero ir contra la más burlesca, rechazar esta idea de la borrachera que supuestamente tenían. ¿Y qué va a decir él? Rápidamente, el argumento del horario. ¿Qué hora era? Las 9 de la mañana. ¿Cuál era la costumbre, especialmente en las fiestas del Señor? Que se comía a partir de las 10 y recién ahí al comer se podía beber. Entonces, la gente trataba de llegar temprano al templo para llevar en este caso, sus primicias, su Shavuot, y luego a partir de las 10 la gente se juntaba en los distintos grupos a comer. Así que era imposible que esta gente a las 9 de la mañana estuvieran borrachos. Es la primera, ¿sí? Pero luego viene la parte más importante para nosotros, el querigma. Ya está, burlescos cállense, ustedes hablan desde su ignorancia, porque atención, yo voy a decir algo, la gente ignorante es la gente que se burla. Nadie que tenga un coeficiente intelectual desarrollado va a tender a burlarse. Si ocurriera así, no hablamos de una persona burlesca, sino directamente de un rayá, una persona que tiene tanta antiesencia que ya está condenada y ni siquiera puede entrar en las categorías, en este caso de gente mala como los burlescos. Generalmente los burlescos, su
fundamento es arena, y esa arena se llama ignorancia. Y Pedro viene acá con la segunda parte del querigma. Va al profeta Joel. Podría haber ido a Zacarías, a Isaías, a cualquiera, incluso de los profetas o sabios como Esdras, porque en todos lados se encontraba lo que se decía cuando Sión comenzara a ser restaurada. Sería restaurada por la presencia del Espíritu Santo. Pero se va a Joel porque es el que más claro tiene el tema de que la señal primordial de la restauración de Sión era el Espíritu de Dios que venía, por ejemplo, sobre los profetas, pero ahora iba a permitir que cualquiera de los hijos de Israel, aún los esclavos, pudieran acceder a ese poder para hablar en su nombre. Y va a hablar de Yeshua, y va a hablar de todo lo que se ha visto. El Eterno ha regresado a la tierra, pero no para simplemente mostrarse desde un monte con fuego donde la gran mayoría de los israelitas se llenaron de temor, de pavor y negaron sus primogénitos y hubo que reorganizar a esa nación para que se convirtiera un día en nación de sacerdotes siempre y cuando respetaran primero el sacerdocio de Aarón y desde ahí comprendieran que no era tan complicado ni tan difícil ser sacerdote del Dios Altísimo. A mí lo que me importa destacar acá es que va a aparecer en el querigma algo que no está en la casa de Judá. El tema de que para que el reino de Dios esté a favor de uno y uno pueda entrar, tiene que usar la boca para confesar a alguien. Hasta ahí eso no existía. Hasta ahí el movimiento mesiánico había empezado con Yohanan, el inmersor, con un llamado a la Teshuvá, a arrepentirse de los pecados. Pero acá también hay llamado a Teshuvá, lo vamos a ver, pero confesando que alguien pagó el precio de sus pecados. Por eso siempre va a ser necesario, y esto va a estar en el siglo I y sigue hasta nuestro tiempo, gracias al Eterno, esto no lo han podido acabar los hombres, ninguna religión. Lo que por ejemplo en Romanos 10, verso 9 dice, que si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Aparece una idea de salvación que hasta entonces solo existía desde cercano en la interpretación desde los fariseos, si se lograba hacer que el paráclitos o el abogado defensor que es la Torá se cumpliera al pie de la letra en todo, pero estaba el problema que algunos mandamientos eran solo para los sacerdotes mientras hubiera templo. Y Pablo, que es el que más va a hacer el que a nosotros al menos nos aparece con el querigma, es el que nos va a dar lo que estaba en las canciones de ese tiempo, y ustedes conocen Filipenses 2:9. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y así toda lengua confiese que Yeshua, Hamashiach, es el dueño para la gloria de Dios el Padre. El mensaje de Yeshua Hamashiach va a empezar desde aquí a ser el centro de una proclamación. Hasta ahí no existía. Y entonces aparece el misterio del reino de Dios. No hay salvación por conocimiento intelectual de la Torá. Solo hay salvación si primero tu boca confiesa que en tu interior está el Espíritu que habitó en el Mashiach, que a la larga es el Mashiach habitando en ti. Desde esa salvación, la Torá se convierte en una catequesis que te lleva a la didascalia o didajé de estos sheliachim y te permite entrar en los secretos del cielo no por conocimiento lógico, sino por una actitud de tener un corazón supralógico. Y desde el versículo 22 en adelante aparece esto. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, el varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros bien lo sabéis, vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios lo levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, ¿quién dice de él? Veía al Eterno o al Señor, en realidad es Adonai, veía a Adonai siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esto es el Salmo 16. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza,
porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y que su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo él profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, ¿qué está queriendo demostrar? Que Yeshua viene de David, por eso es Mashiach, ¿sí? En cuanto a la carne, levantaría al Mashiach para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Mashiach, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo Adonai a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Yeshua, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mashiach. Al oír esto se compungieron de corazón, se compungieron de corazón. Y dijeron a Kefas y a los otros apóstoles, varones hermanos, atención con esa expresión porque es fuertísima, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, o sea, teshuvá, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua Mashiach para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Recuerden que en el extremo del mundo había que buscar las 10 tribus, ¿sí? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mire, Kefas está encarando aquí un tema principal. Primero, le ha dado paz a los que están escuchando esto. ¿Cómo era la paz para los judíos? Recordar lo que ellos en esperanza tenían. Los profetas anunciaron al Mashiach. Según los sabios en las sinagogas nos han dicho que estamos ya en tiempo que Mashiach viene. Todo judío, de los que habitaban en Israel, aún los que estaban fuera de las fronteras de Israel, estas naciones, en las sinagogas, cuando venían las Haftará, recibían de aliento la certeza de que por las señales desde Jerusalén se avisaba que el Mashiach había ya nacido en su tiempo. O los magos cuando llegaron a Jerusalén no consultaron a Herodes creyendo que a lo mejor sería el rey de los judíos nacido en casa de Herodes. ¿Y Herodes a quién fue? ¿A quién consultó Herodes para ver si los magos venían equivocados o no? A los sacerdotes. Y los sacerdotes le dijeron, no, ¿estamos lejos de eso? No, ya estaban estudiando que nacería en Belén de la tierra de David. Y aquí ya han pasado más de 34 años. ¿Me estoy explicando? O sea, latía en ellos las esperanzas de los profetas. Así que, ¿qué hace Pedro? Esto es de un querigma. Calma en el conocimiento de su esperanza. Le dice, los profetas dijeron eso, pero ahora Pedro los va a llevar al tema principal del querigma. Yeshua hoy es el dueño y Mesías, por lo cual nosotros podemos hoy ser participantes de esto que ven. Y esto es un querigma, repito, el anuncio de que el tiempo del reino de Dios ya tuvo cumplimiento, o sea que nosotros estamos en la era mesiánica. No hay que esperar, sino lo único que esperamos a Mashiach ben David. Pero ya estamos dentro de lo que el reino de Dios está haciendo en la tierra. Segundo, en el relato va a aparecer esto de lo que siempre hay que hablar, el ministerio de Yeshua, la muerte de él y su triunfo sobre la muerte, su resurrección. Dígame si usted ha visto en estos últimos tiempos, escuchado por radio, que esa sea la predicación de los tales pastores evangélicos. Prenda una radio si que le tiene paciencia, yo ya no. Y de esto no se habla. Lo tercero es citar la Tanaj, y lo cita. Pero ya no lo cita simplemente porque Joel habló de que el Espíritu Santo sería la señal. No. Cita la Tanaj de que Yeshua es el que fue señalado como el que incluso moriría por los pecados de Israel. Y ahí viene ese llamado a la teshuvá. Estos 4 elementos que acabo de decir
son los elementos de algo que se llama querigma, que empieza con Kefas y va a seguir con todos los apóstoles a lo largo de la tierra y durante 20 siglos ha hecho que, por ejemplo, vos y yo estemos disfrutando de la Escritura. Pero nosotros tenemos que recuperar este tema. Ellos están felices lo que lo están escuchando. Pero él va a decir que van a tener que reconocer que Yeshua ahora es el Señor. Vuelvo a repetir, por aquel entonces todos los judíos sabían que por los profetas ya estaba el tiempo del reinado de Dios. Pero hay algo que les voy a agregar. ¿Les puedo agregar algo? Por aquel entonces, todos los judíos, y especialmente los sabios de la Escritura, sabían que los salmos proféticos de David hablaban de cómo sería el ministerio del Mashiach. Así que no es que por casualidad le va a citar este salmo. Desde el pacto que el Eterno hizo con Abraham, todos los judíos tenían conciencia de que Dios bendeciría a las naciones a través de una simiente prometida a Abraham. Lo recordamos, ¿verdad? Y la nación de Israel, a este tiempo donde Kefas está parado, anhelaba que estos tiempos mesiánicos les dieran el nombre del Mesías. Porque al Mashiach ya lo entendían, pero necesitaban que se les revelara el nombre. La casa de Judá sigue esperando eso. Por medio del Talmud y de los sabios talmúdicos, especialmente Maimónides que es el Rambam, y más que nada el Ramban, ellos no lograron hacer que haya una estructura intelectual de la Torá que no permite a los judíos mirar a Yeshú, como lo llaman ellos, como el que cumple las profecías. Pero en ese tiempo no existía ni Rambam, ni Ramban, ni Rashi. Rashi es descendiente de David. En ese instante existía una necesidad en todos los órdenes de un corazón judío de que lo mesiánico, que ya sabían que se estaba respirando, se les revelara con un nombre. Así que el contexto era apropiado. Primero la señal. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Todos sabían que Joel había dado detalles de los últimos tiempos. Joel había dejado bien claro que cuando viniera el Espíritu Santo comenzaba la restauración de Sión y estaba dos tramos. Una primera parte, que el Espíritu Santo al venir daba la señal de que el Eterno había manifestado su ungido, y una etapa que terminaba con el día de la ira del Señor, representado en el libro de Joel por las langostas. Estamos en un Shavuot, y aquí Pedro le dice, cuidado, porque todo esto a ustedes los deja en deuda. Y los que están allí lo entienden, ¿eh? Ustedes vieron las obras poderosas y maravillosas y vieron las señales. Yo ya le expliqué con distintas aulas de la Torá las señales del Mashiach. No eran milagros como quizás lo que yo o alguno de ustedes hoy podríamos hacer con algún enfermo u otra cosa. Eran milagros que para él y en él evidenciaban que era no solo del linaje de David, sino que era del linaje de David el que se sentaría en su trono, pero que primero daría evidencia de que era el Mesías. Esas obras poderosas, esas maravillas, esas señales fueron llevadas a cabo por el Mashiach desde el poder de Dios. Y ustedes, varones de Israel, no pueden presentar excusa. Los milagros que Yeshua ha hecho no eran meras maravillas, obras poderosas, como quizás algunos profetas de la Tanakh u otros hombres habían hecho. Eran señales. Diga conmigo, señales del reino de Dios. Y según Joel, eso era lo que venía después de ese Mashiach. Los poderes del siglo venidero anticipados en un colectivo donde no era excluida la gente, sino que era incluido todo aquel que con su boca confesara que el Mashiach ya había caminado en su primera faceta sobre la tierra. ¿Se acuerdan cuando Lucas 11:20 registra la palabra del Maestro que dice, mas si yo por el dedo de Dios hecho fuera demonios, ¿se acuerdan de esa ocasión? Ciertamente sepan que el reino de Dios ya ha llegado a habitar en medio de ustedes. Y a los que le está hablando Kefas, una gran mayoría habían visto al Maestro, lo habían escuchado al Maestro, habían sentido en su corazón esto. Ya está el reino de Dios. Y como lo dice el Maestro allí en Lucas 7:16, no lo dice el Maestro, sino que el pueblo lo dice en un momento, la verdad que Dios ha visitado a su pueblo. Sí, 7:16, después que resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y todos se llenaron de miedo y glorificaban a Dios diciendo,
este es un gran profeta que se ha levantado entre nosotros, refiriéndose a Deuteronomio 18, ¿verdad? Y la verdad es que Dios ha visitado a su pueblo. Pero Pedro dice, que no hay duda de que es quien es, ustedes saben que fue ejecutado en una crucifixión, que sabemos que por la parashá de Quítense, porque ellos la estudiaban, fue puesto como un hombre maldito, un excluido de la vista de Dios, una abominación. Y Pedro le dice, aunque el juez que sentenció esta forma de morir y los soldados que llevaron a cabo esto eran, ¿cómo dice? Hombres malvados, dice. Por favor, alguien que me ayude con los versículos. No me digan frases inventadas, ¿sí? Inicuos, acá está, el 23. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis ustedes y matasteis por manos de inicuos. La versión que yo copié acá dice, por hombres sin Torá. Gente que está fuera del ámbito celestial que da la Torá a Israel, pero sin embargo, ellos llevaron la parte final, pero hay que reconocer que las autoridades de nuestra fe, los principales sacerdotes, los que entran al lugar santísimo una vez al año, son los que a los romanos se lo entregaron. Sin embargo, ahí en ese versículo dice algo maravilloso. ¿Fue entregado por los sacerdotes o por los romanos? Lean el versículo. ¿Por quién fue entregado? Bien, léamelo fuerte. Entregado por el determinado, ahí quédate, porque el propósito determinado fue por un previo conocimiento de Dios. O sea que todos estos fueron permitidos en la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta, en lo que acaba de leer Lucía, y qué es lo que Pedro está diciendo. El propósito determinado de Dios para Israel, para nuestra vida, el conocimiento previo de Dios, dirigió la acción de ustedes, las autoridades principales, a tener odio infundado y entregarlo en manos de gente sin Torá, para que él fuera tratado como un tipo sin Torá, cuando él había vivido la Torá de una manera que ni ustedes, los sumos sacerdotes, han sabido vivir. Y a ustedes, varones, influenciados por estos saduceos. Siguiendo esta idea, Pablo lo va a ampliar cuando escribe a los romanos en el capítulo 8:32 y dice que Dios lo entregó por todos nosotros. O sea que ya en los profetas estaba revelado, según lo que después sale en el discurso o la querigma del capítulo 3, que lo verán después en el jueves, lo vamos a trabajar, de que esto tenía que pasar. Pedro está diciendo, hay un tribunal superior de donde vino este propósito, pero dice Pedro, este mismo tribunal superior revertió la sentencia que el tribunal terrenal le dio a Yeshua. Entre los saduceos, judíos, sacerdotes, ellos, y entre los romanos, ejecutaron, pero hay un tribunal superior que dice lo soltó de los dolores de la muerte. Esa expresión se usaba cuando alguien era librado de toda condenación. O sea, él venció la condenación que tenían los hombres, tomando el pecado de los hombres. ¿Cuáles hombres? Las 70 naciones, no. Los que pertenecían a Israel. Porque a causa de los pecados de Israel, las 70 naciones seguían en el pecado y las consecuencias y las acciones propias de ese Adán Harishon, pero que en realidad se hubiese acabado todo si después del Shavuot de los primeros ancestros, en vez de a los 40 días hacer un becerro de oro, se hubiesen dedicado a estudiar las Mishpatim hasta que bajara el ungido, el profeta Moshe, con las 2 tablas escritas por el dedo de Dios, en donde en esas primeras tablas que fueran rotos sobre el pecado del becerro de oro, estaba no el decálogo que hoy nosotros conocemos, sino 10 palabras creativas que al ellas pronunciarlas, porque ya las habían escuchado, hubiesen visto cómo en vez de Moshe, delante de ellos aparecía Mashiach y cruzaban inmediatamente a Israel para que desde Israel y ahí las naciones dejaran de estar en pecado. El problema no es la caída de Adán y Javá, el problema es el becerro de oro. Por eso Shavuot también tiene esta intención en este pasaje. ¿Cuántos varones se convierten? No lo hemos leído, pero dice en el 41. Así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, fueron bautizados. Y aquel día se añadieron, ¿cuántas?
3.000 personas. En realidad son 3.000 varones. ¿Cuántos varones? 3.000. ¿Cuántos murieron en el pecado del becerro de oro cuando después los levitas salieron a matar a los Eretz Rab? 3.000. Todo es un tikkun. El tikkun del espíritu de Goet, el espíritu de Babel, porque los idiomas ahora que Dios mismo puso ahora están uniendo a todos, están incluyendo a todos, y especialmente el tikkun del peor pecado, un Israel que en vez de saber esperar en las promesas de Dios, porque vengo, dijeron, no, miren, nuestros ojos han visto al príncipe de la muerte en la cima del monte Sinaí, murió Moisés, hagámonos un nuevo Yahvé. Y las naciones de hacía 15 siglos estaban cada vez más inmorales y más malas por causa de este pecado. Y ahora él está dando testimonio no solamente que la Tanaj habla de esto, viene al Salmo 16, del 8 al 11, y habla de que esto lo habló el propio rey David. La exaltación de Yeshua se produjo en cumplimiento de una promesa que el Eterno le hizo a David. Los tribunales de arriba al Redentor lo liberaron del abismo por una promesa que estaba en el pacto davídico. El Salmo 16, que cita él, lo hace desde la Septuaginta, al menos Lucas escribe desde la Septuaginta. Seguramente Pedro está citando en hebreo, pero cuando escribe Lucas, siglos después, va a copiar de la Septuaginta. ¿Qué habla allí? Bueno, habla de David. Y él se refiere a estas palabras: no abandonarás mi alma en el Seol, o la tumba, ni dejarás que tu santo allí vea corrupción. Y él mismo dice, no está hablando de David de él, porque hoy sabemos que la tumba de David está acá, en el monte Sión. Cuando vimos hace sábados atrás, ¿qué es lo que quiere el Vaticano? ¿Dónde está la tumba de David? Porque ahí le llaman hoy monte Sión, porque ellos quieren ser los propietarios del trono de David. Entonces viene, porque estoy buscando el final, ¿no? El regocijo de David no es que él saldrá de la tumba, sino que el linaje de él va a tener un hijo de él en su linaje, por eso le llamaban el hijo de David, que mostrará que no es simplemente un hombre, es ni más ni menos el Adón, el que está a la derecha de mi Adonai. Por supuesto que David no tiene ni idea de la doctrina que aparecerá en el siglo IV de la Trinidad. No es en sí una doctrina satánica, porque ahora vamos a atacar el tema del bautismo en Yeshua, en el nombre de Yeshua, que yo lo hago. Y entonces algunos dicen, claro, porque yo leí lo que dicen no sé qué gente de raíces hebreas, que en los manuscritos viejos no estaba la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un día vamos a tener un estudio y va a ver que sí. Pero aquí en el libro de los Hechos, y en este caso especial, el hecho que se bautice en el nombre de Yeshua es porque tienen que reconocer que el pecado delante de sus ojos fue que lo tuvieron a Mashiach ben Yosef y no lo reconocieron. Estuvieron de acuerdo que sus autoridades lo entregaran a hombres sin Torah y estos hombres sin Torah lo hicieran morir como una persona que jamás vio la Torah y que si la vio la pisoteó, la desechó, la ensució. Vamos buscando el final, versículo 29 al 31. Desde esta versión se los leo. Varones, escuchen esta versión. Se os puede libremente decir del patriarca David que murió y que fue sepultado y su sepulcro hoy está con nosotros hasta el día de hoy. Empero, siendo él profeta y sabiendo que con juramento el Eterno le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, se levantaría un Mesías que se sentaría sobre su trono, viéndolo David antes logró hablar de la resurrección del Mashiach. Esto sí lo vio David, que su alma no fue dejada en el Sheol, ni su carne vio corrupción. Y aquí empiezan los judíos que lo están escuchando a conmoverse. Primero, tienen que corregir en su interior ese concepto erróneo de un reinado terrenal mesiánico meramente político, porque la opresión de este imperio romano nos tiene mal que venga y acabe con los romanos. Una idea muy celótica, ¿no? De los celotes, pero que estaban casi todos. Pero ahora había que reconocer que desde el pacto de Abraham, de las dos mitades, con el pacto de David incluido, lo único que había que estar era atento a cuando apareciera la primera fase. Porque podía aparecer directamente como Ben David si es que la nación de Israel estaba en las condiciones de pureza que la Torá demandaba. Pero cuando viene Mashiach, nacido de Miriam, de la virginidad de Miriam, y yo lo declaro eso, ¿sí? Israel era cuando más inmoral estaba, tanto los que habitaban dentro como los que habitaban en Roma y o en otras ciudades. Entonces, la expectativa que tenían había que corregirla primero de
sus propias dogmas personales. Pero en este querigma él introduce algo muy fuerte, algo que perdura hasta nosotros. Valientemente dice a Yeshua HaNosri, o Jesús de Nazaret, ustedes aprobaron que fuera muerto. Sin embargo, las cortes de arriba mostraron de que él es linaje de David. Ahora queda de ustedes ponerse de acuerdo con las cortes de arriba. Conclusión lógica, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, o sea, no solamente casa de Judá, toda, 12 tribus, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ciertísimamente, dice esta versión, la casa de Israel toda sepa que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho hoy el dueño y Mesías de todo. Y aquí aparece desde un querigma la primera comunidad y el fruto. Al oír esto se compungieron, acá dice, se dolieron profundamente en su corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, atención con eso. Pedro le respondió, Teshuvá, convertíos, que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Yeshua Mashiach para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esta promesa es para vosotros, también es para vuestros hijos y para todos cuantos están lejos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, el Eterno nuestro Dios se digna a llamarlos hoy. Líbrense de esta generación torcida. Termina la predicación, sí, el querigma de Pedro. Las palabras son dolorosas. Está diciendo, los judíos todos, no solo los saduceos, todos, y se está incluyendo, todos lo crucificaron. Pero ese hombre crucificado venció la muerte, no vio corrupción y ha sido ascendido a glorificación. Lo que penetró por el oído en el corazón se escuchó muy fuerte, a tal punto que la palabra compungido es lo que Israel, en los momentos más fuertes de sus exilios, cuando por ejemplo Nabucodonosor atacó y los que estaban adentro ya no sabían qué hacer, es lo que hacían en el clamor de sus ayunos. Aparecía el sentimiento de culpa, que no está mal que aparezca en un alma. Las iglesias de hoy no quieren que la gente se sienta culpable de nada y se ayornan, se acomodan a lo que también en el mundo hay. ¿Por qué sentirme culpable? ¿No? Que sí. Si asumís que tu vida es lo que es desde la responsabilidad de usar tu libre albedrío, tus decisiones determinan acciones que marcan tu destino. Entonces, si las decisiones han sido negativas y tu destino va para mal, lo primero es sentirte culpable. Y ante esa culpabilidad vas a asumir tu conciencia de responsabilidad para entonces buscar un regreso a lo que debe ser. Y ese camino aquí Pedro se los indica, ¿no? Para esto tiene que ser el querigma. Todos los que están acá, los que desde que fueron testigos de mi casamiento, Julio Ernesto, él me vio casarme en el registro civil con este traje que tengo hoy. Desde él hasta el que llegó hace poco tiempo, saben que yo siempre he tenido querigma en mi boca. Una Sandra Fanil les puede decir que en mi juventud de 18 años, liderando la JEBA o Juventud Evangélica Bautista de Mendoza, siempre yo llamaba al arrepentimiento. Porque a mí Dios me llamó a esto. Porque el llamamiento de Dios significa esto, reparar el sendero que he seguido, recusarme, hacerme creyente de Yeshua, aceptar que Él es el Mashiach. Y esto le pasó a esa gente. Se dieron cuenta que el Mashiach, Ben Yosef, había venido y tenía un nombre. Y cuidado, voy a hacer un alto acá, porque por causa de este versículo, la Iglesia Católica generó, y Lutero especialmente, generó el antisemitismo, porque hace entender, o tuercen, y lo descontextualiza, que estos judíos asumieron que los judíos mataron a Yeshua. No sé si me explico. El que los nazis lograron lo que lograran es porque Lutero había metido esto. Lo digo porque estamos en un tiempo donde hasta en los católicos admiran a Lutero. Yo admiro a Lutero en las cosas que en el espíritu vio. Conozco su historia, la he estudiado pero les puedo asegurar que muchas cosas le escapó mal, especialmente en toda la tranza política que él tuvo que hacer y reacomodar entonces las verdades bíblicas. Pero me asusta porque acá en Argentina creo que ya está aprobada la ley por causa de estos diputados evangélicos que tenemos, como Arrieta, que ahora ya es la superguanto, amiga. La verdad que ha quedado bien parada.
o la hija de Márquez, pastor de Neuquén, ha entrado el proyecto que ya en Chile es 31 de octubre, Día de la Iglesia Evangélica. Entonces nos hacen creer que nosotros venimos de Lutero, ¿no? Y menos cuando él, y otros, podríamos ir a algunos padres de la iglesia, Agustín por ejemplo, pero él es el que agarra esto y dice, ven, los judíos mataron a Jesús. Y por eso Roma logra la teología del reemplazo. ¿Me voy explicando? Perdón que vaya al margen, porque tenía que hacer esta anotación y vuelvo. Preguntan qué hay que hacer. Y dice, hagan teshuvá y bautícense en el nombre de Yeshua. Ahora, Juan el Bautista había prometido algo. Marcos 1:8 dice, a verdad yo los he bautizado con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con Espíritu Santo. O sea, que muchos de esos quizás habían ido al bautismo de Juan. Juan había sido un movimiento mesiánico muy poderoso, pero no solo para teshuvá, para ser purificados de pecado, pero no para ser liberados de la culpa del pecado de ellos y aún lo generacional. Eso va a pasar cuando el Espíritu Santo pudiera estar dentro de hombres, en un colectivo humano, y desde esa masa crítica de comunidades mesiánicas, hacer que todos se incluyeran, no para ser una nueva nación, un nuevo pueblo, una nueva iglesia, sino para ser la misma iglesia. O los que están acá le dicen, a ver ustedes cristianos, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? ¿Fue la pregunta de estos varones arrepentidos? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Varones? Hermanos, ¿qué haremos? Pero la palabra hermanos no la podemos pasar de largo, porque hermanos era la palabra que usaban los judíos para sentirse siempre judíos, para hacer que nunca apareciera la idea de que Israel se tenía que seguir dividiendo y mucho menos de que un día Israel sería descartado, porque sabían que aunque el reino del norte había tenido carta de repudio, basado en lo que aprendimos en la semana que se fue, de parte de Yahvé, un día, el reino del norte, ahora repudiado, se quedaría viudo, porque el que la repudió pondría la carta de repudio, que es una maldición, en un representante que tenía que morir con esa carta, para que una vez muerto el que repudió, la repudiada en vez de ser repudiada por adulterio, fuera una viuda que tenía derecho de volverse a casar. ¿Van entendiendo estas cosas? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro ya lo ha dicho, que Joel lo había dicho, y Pedro dice, esto se aplica ahora aquí con el nombre de Yeshua. La visión escatológica de Joel ya no hay que esperarla, ya el Señor vino, ya ha sido hecho. Lo que hay que hacer es que en vez de perdón de pecados, bautismo de Juan, venga la remisión de pecados. Es decir, que ya no haya condenación, que ya no haya que estar de nuevo buscando más purificaciones y más purificaciones. Háganlo en el nombre de Yeshua. Hagan adhesión a este mover que no excluye a nadie, sino que por el Espíritu Santo se incluye aún a los esclavos. Primero se usa el nombre de Yeshua porque eran tantos que la persona, por ejemplo, supongamos Kefa, cuando todos se iban a sumergir, recuerden que no se practicaba el bautismo como después nosotros lo practicamos. Alguien van pasando y el pobre hombre se le va moliendo el ciático porque va sumergiendo. No era así. Era en ríos o en mikvé, donde la gente se metía de a grupos y ante una orden, por ejemplo Juan el Bautista, decía, Teshuvá, y todos en el Jordán se hundían. O sea, el día que nuestro Señor Yeshua se bautiza, a veces creemos esos dibujitos, ¿vieron? Que está Juan el Bautista y lo va metiendo. No, Yeshua estaba en una multitud de judíos. Y cuando se mete Juan el Bautista se da cuenta que no es. Porque Juan el Bautista lo conocía ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre. Y no lo había visto más. A los 8 años se fue con los esenios y ahora aparece, y en el alma de Juan el Bautista saltó lo mismo que saltó en el alma cuando Juan el Bautista era un feto a punto de nacer. Este es. Dice, yo no, eres tú. Dice, es que es necesario que se cumpla. ¿Y que usted cree que Juan el Bautista dije, bueno, vamos, en el nombre? No. Yeshua se metió entre todos los judíos, mujeres y varones que había allí. Juan el Bautista decía, Teshuvá, y todos se sumergían. Y aquí también, seguramente Kefa o alguno de los 12, en el nombre de Yeshua, y todos se sumergían. ¿Pero en qué sentido? En que este bautismo de agua les daba un derecho, no solamente como el primer bautismo, el de Juan, perdón de pecados, sino una remisión que les permitía a ellos convertirse en un recipiente de lo que el ungido tuvo, el Ruach Emet, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Paraclit, el que iba a lograr que ellos no se metieran en asuntos legales de rigor, porque en vez de mandamientos, letra muerta, a la Torá, que no la anulaban, la iban a tener plena porque se hacía espíritu vivificador. Cuando dice
y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba. Allí tienen la parte final del discurso y a partir de ahí empieza a aparecer lo que es la didaché o didascalia y también, lo mejor de todo, que desde Pedro, los apóstoles y luego pastores, maestros, diáconos, va a procurarse que exista palabras de exhortación y ánimo unos con otros. Me pongo de pie porque hay que cerrar con una reflexión, con una mesa que nos conecta a lo que después vemos ahí, cómo era la vida de estas comunidades. El que hoy es dueño de nuestras vidas, el que yo al menos he reconocido como el ungido de Dios, no excluye a nadie. Pero lo que hizo fue que aquel movimiento mesiánico que comienza con la hermosa palabra Elul, Teshuvá, regresen, arrepiéntanse, que se inició con Yohanan el inmersor, Juan el Bautista, para los que están por televisión, él lo consolidó para poder con esos 12 apóstoles generar los cimientos. Por eso la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y 12 perlas de cimientos, ¿sí? 12 puertas como perlas y 12 cimientos, para reconstruir o restaurar Sión. ¿Qué significaba eso? Generar una organización. El Monte Santo, si no me equivoco se dice Her Kadoshi. El Monte Santo, la estructura de gente que pertenece a un sistema de gobierno que no se maneja por el miedo a que lo material se le vuelva fatalidad. Porque cuando estás en el Mashiach, lo material tiene leyes entrópicas, pero nunca leyes que llevan a la fatalidad. La fatalidad es la situación de pecado, de sentirte que eres alguien que está desamparado, que no sabe tomar decisiones, que la vez que las toma mal. Entonces los sistemas religiosos te llevan desde esa situación de vaciedad y de dilemas ontológicos a sentir que tenés que todo el tiempo rendirte en una pleitesía de obras para ver si esta vez Dios, por lo buenas cosas que hiciste, te va a aceptar un poco más cerca. Ellos se entraron porque como judíos se daban cuenta que la hermosa Torá les había demostrado a la altura de ese tiempo que como judíos a la Torá sería muy hermosa, pero metían más la pata que nunca, porque la letra, por más que era explicada en las sinagogas, le era difícil vivirla cuando el sistema que te oprime te pide que te mezcles con su forma de ser. Pero hoy aquí está el mismo espíritu que estuvo sobre Kefas. Hoy sobre mí, sobre ti, está el mismo espíritu de Yeshua, llamándote a ser incluido en ese cuerpo, donde no somos mirados como individuos, que desde el individualismo luchamos por sobrevivir, como si la vida fuera una vorágine, una selva donde el más fuerte tiene que ganar. Es verdad que nos oprime un sistema que nos quiere cada vez menos humanos. Empecé el aula de hoy leyendo algo que me partió el alma horas antes de empezar Shabbat. Un candidato a concejal por el Partido Verde. Pensé, ¿cuántos de los que están acá, por no votar en blanco, pusieron al Partido Verde voto? Entiéndame bien. No porque esta persona haya hecho eso, todos los del Partido Verde son así. Pero quiero decir, a veces nos dejamos guiar por sentimentalismos políticos, ideológicos, y el tipo tenía material de bebés de meses siendo penetrados. Y no me asombro. Porque cuando estábamos en Independencia 428 tuve que ministrar a una mujer que no podía perdonar a su hija mayor porque la había descubierto como a su hijo menor, que en ese momento era un muchacho casado, cuando ella no estaba y la hija mayor debía cuidarla, 12 años ella, el bebé, lo penetraba con elementos. Porque cuando el hombre está fuera de la luz, cuando el hombre ha sido llevado por el sistema a mezclarse en el sistema, podrá tener mucho conocimiento de escritura, pero la escritura, si no se hace carne, hace a ese hombre un hombre desesperada en condenación. El peor infierno no es el supuesto lugar de fuego donde ahora anda la gente. ¿Pueden creer que no sé qué organización religiosa le pidió a la inteligencia artificial que creara la imagen de cómo está la gente hoy en el infierno? Estamos en lo más estúpido del mundo. Y la gente de esa denominación, que no importa, antes estaban esas señoras que iban al infierno, ¿se acuerdan? Que le invitaban a la iglesia. Yo estuve en el infierno y veía a los niños abortados. ¡Ay! Que estaba de moda eso, ¿te acuerdas, Sandra? ¿Quién se acuerda de eso? Ahora está de moda la inteligencia artificial y se asustan. La semana que se fue,
La inteligencia artificial hacía que todos los fanáticos o admiradores de Silvina Luna, la actriz, modelo, no sé qué era esa chica que ganó Gran Hermano alguna vez, la Rosarina, y murió simplemente por un tema de vanidad, ¿no? De esas operaciones que la llevaron a la muerte. Ahora ya los admiradores de ella están en paz porque pueden bajarse una aplicación donde aparece Silvina Luna diciendo cómo se encuentra cada día del otro lado. Pero hay otra aplicación donde yo prometí que lo iba a mostrar, pero no. Donde un padre que enterró a su hijo con la voz de WhatsApp, se lo dio a la inteligencia artificial y se comunica todos los días con su hijo y hasta le pregunta cómo está el abuelo, el tío Pepe, la tía Marilú, del otro lado, ¿no? Y la gente cree eso. Pero yo no le hablo a esa gente, le hablo a ustedes. Que aprendieron conmigo la palabra teshuvá, que la tienen en la boca, pero me parece que no la tienen en su corazón al 100%. Le hablo a ustedes que son necesarios cuando alguien llora a un familiar que entierra en el cementerio. La red social no alcanza. No debería decirlo, pero el varón que escogí no me lo dijo a mí. Escuché cuando se lo dijo a otro líder. Una líder lo felicita, qué bueno que estés. Era mi deber como hermano y pedí permiso del trabajo para faltar. O sea, cuando uno tiene la capacidad de no tener tanto acá, pero cada vez mucho más acá, el corazón se inflama de lo que se inflamó el corazón de Yeshua. Un amor por sus hermanos. La palabra hermanos es sagrada, porque que no sé de qué tribu vengo. Todos en Israel somos hermanos. Y podemos incluir a tantos más. Pero proclamemos. No hagamos solo, ¿cómo se llama lo que se pone en las cañas de pescar? ¿Anzuelos? No hagamos solo anzuelos evangelísticos. No es que estén mal, reitero, porque algunos van a decir, ¿viste? Por eso de las charlas, porque están aquí ese tipo de gente que no hace ni una ni otra. Todo suma. Obviamente que un teatro suma. ¿Cómo se llama eso cuando salen todos cantando y bailando de los lugares que alguna vez lo hicimos ahí donde está el monumento a la Tenaza Madre? Flash mob. Está bueno, suma. Pero que en todo lo que hagamos haya querigma. La Tenaza Madre es eso que está en la avenida Acceso, donde estaba el Cóndor. El monumento a la Tenaza Madre. Una pinza es. Le puse humor un poquito porque los veo tan como, ¡ay! ¿Qué tenemos que hacer? Bautícense en el nombre de Yeshua. Participen de ese nombre. Amen en el espíritu que él amó. Sumérjanse en la misión que él tuvo y obtendrán lo que él tiene hoy. Una corona de gloria que no se compara con un comercio que cuadriplica las ventas o con una profesión que se destaca sobre todos los otros profesionales. Me es necesario hablarles así, porque necesito ir a las otras comunidades a hablar de esta manera. Y necesito abrir comunidades para hablar de esta manera. Estoy ante el desafío de una red que nunca la generé yo. Teníamos una cuenta llamada Facebook, cuenta Facebook Ministerio Montesanto. Cuando empiezan los live, se me ocurre a mí hacer un live, pero como no era el administrador principal de esa cuenta y en ese tiempo había que poner un montón de cosas, me la mandé, nos cerraron la cuenta, gracias a Dios que no nos cerraron la fanpage, y entonces no la devolvieron nunca más, por más que aquel momento, ¿se acuerdan del muchacho que hoy vive en Uruguay? Trató, no nos lo devolvieron. Porque son así las redes sociales, son sinvergüenza. Entonces yo me abrí una cuenta, ya si seguía la fanpage Ministerio Montesanto, me abrí una cuenta a mi nombre. El tema está en que empecé a tener solicitudes, y cuando ya llegué a los 5,000, Facebook me dice, como tienes tantos seguidores, te proponemos que hagas clic para tener tu fanpage. Se me ocurre hacer el clic y la fanpage se me apareció, David Nesher. O sea, todos mis seguidores aparecieron ahí, más los que no podían ya entrar en la cuenta. Es más, me acuerdo un querido chico que está en Chile, que vino a hacer el SEBI, me manda un mensaje, le pido por favor que a mí no me ponga como seguidor suyo en la fanpage. Y tiene un alma muy que me aprecia mucho. Pero digo, perdóname, yo no armé la fanpage. El tema es que un día un tal Pepe Lucho me dice, ¿sabe lo que yo vi? El día que se está despidiendo, que usted va a ser conocido y va a empezar a llevar el reino desde las redes. En el momento que estábamos viviendo con el Pepe Lucho, yo ni estoy pensando en las redes. Pero esta semana yo dije, Señor, ¿qué hacemos? Nos sacaron el canal Montesanto en YouTube, ya estamos a 10 personas de 1,000.
Pero yo sin querer queriendo, tengo una fanpage donde ya estoy en las 10.150 seguidores. Y Dios me dijo, proclama, hace querigma. Y pongo este ejemplo, porque más allá que se cumpliera lo que dijo fulano o mengano, lo que se ha cumplido es lo que Dios quiere conmigo y con vos y con nosotros juntos. Ya no nos tengamos más, no nos sintamos más cobardes, nos sintamos hermanos y nos exhortemos a salir, a llevar esta proclamación. Lo que hicimos en el Parque Central, yo dije previamente que lo debemos hacer desde cada mañana. Llámese el taller de Leo, llámese Sarel, quiere que nombre todos los empresarios que hay acá, los nombro si quieren, pero no hace falta. Llámese como te llames, donde vayas, ya estás en Yeshua. Por lo tanto, el Espíritu Santo del cual habló el profeta Joel, te está diciendo ya el reino de Dios está en medio de tu vida. Que lo noten los que te conocen. Que los que te conocen se sientan compungidos de corazón. Como me dijo un joven, no sé cómo, pero le pido al Señor en mi universidad ser un referente, un líder, en detalles pequeños. Y desde allí se empieza. Si los detalles pequeños son los que a veces más trascienden. Nos enfocamos tanto en que nos pasen las grandes cosas que son tan ilusorias. Nunca llegan y las buenas cosas que aparecen en detalles pequeños, cuando nos faltan, como ellos no nos damos cuenta que lo tuvimos ahí. Era pequeño el carpintero de Nazaret. Era pequeño el detalle de mamá o papá vivos, hasta que ni siquiera los vemos en la tumba, porque lo que dejamos en la tumba es su cuerpo. Y no quiero llevarte al sentimentalismo familiar, quiero llevarte a la emoción regia. Basta de tanta lógica ya vista. Basta de tanta Torá, letra muerta. Esta mesa necesita gente pan. Esta mesa necesita que cuando sea partido el pan, ese pedacito que estoy comiendo, no me tenga en la romanización, el cuerpo de Cristo, ahora se me va a hacer la parte izquierda del hígado del Señor, porque el catolicismo cree una cosa así. Ahora se me va a convertir en el dedo un meñique de la mano izquierda. No, es un símbolo de que cuando estoy comiendo esta buena representación. No soy yo, somos toda una organización. El monte de Dios es santo porque somos elevados como una masa crítica, un colectivo, donde todos somos hermanos en la mesa de un mismo Padre. Y un detalle más. Eso que está ahí lo hace alguien de corazón. Cada vez que me presentaba los estandartes o lo que venía en cada luna nueva, me explicaba lo que Dios le había puesto. Primero voy a agradecerle a Eliseba, que fue la que, no sé cómo, le transferiste la visión profética. Pero luego ella, desde lo que quizás al principio vos le decías, dejó que el espíritu de la profecía que obró en ella se convirtiera no en eso. ¿Saben qué? En una exposición donde, levanten la mano los que han ido a ver la exposición de Ina Venegas, por favor. Bien, los demás, los indiferentes, traten de hacerlo y avísenle. Y van a ver cómo se puede predicar el Evangelio con cuadros que están en una pared. Y cómo el primer corazón que se siente compungido es el tuyo. Tuvo la bendición de ser seleccionada, pero la mejor bendición, ¿sabe cuál fue? Que la otra artista se bajó. O sea que la exposición solo fue de Ina Venegas en un lugar que se llama Centro Cultural, no sé cómo se llama, Dirección de Cultura, de acá de la acera. Pero ahora, este lunes lo pasan al Consejo Deliberante a los cuadros. Alguna vez desde mi corazón dije, vas a vender cuadros, ya tiene cuadros vendidos. Pero a mí lo que me duele es que los hermanos no hemos estado al lado de ella. Y no nos hemos dado cuenta de que hoy es una Ina, un Jonathan, una Verónica Silva, una Damaris Cabrera. Cada uno de nosotros tiene tantos talentos. Cuando son puestos en Dios, se convierten en un mensaje. En el nombre de Yeshua, bautícense. En el nombre de Yeshua, háganlo. Y el Espíritu Santo, que es un don, que no son los dones del Espíritu Santo, otro tema. El mejor don es la verdad, no aprendida acá, sino fluyendo de acá, te va a llevar a que nada ni nadie te avergüence. Y por supuesto que nada te falte, porque lo mejor de todo es que con Él hay tal plenitud que nada te falta. Con el amén y el aleluya, Dios, compungido de corazón, me presento delante de ti, porque anhelo lo que me has... Anhelo las naciones, las regiones, las provincias, las ciudades, pero no puedo abandonar esta mesa ni esta plataforma si los que se sientan aquí no se sienten como bautizados en Yeshua, con capacidad de llevar querig
didaje y por sobre todo palabra de ánimo, exhortación, paraclesis, para ser una comunidad no simplemente de fe lógica y dogmática, no, eso yo lo pisoteo y lo renuncio, ser una comunidad de emuná y ahabá, de una certeza y confianza de que el amor que fue derramado en nuestros corazones es tu Espíritu Santo haciéndonos sentir hermanos y como hermanos animándonos a que la proclamación del que se levantó de entre los muertos nos lleve a tener lo que tuvo Él, un tribunal superior que nos saca de los dolores de la muerte ontológica. Te pido eso, esta palabra hoy saque de la muerte ontológica a todo el que está viendo por el stream y a todos los que están aquí sentados que van a comer de este pan. Que ya no haya miedo a la fatalidad. Yo confieso que he aprendido que la fatalidad no existe fuera de mí. La fatalidad la genera el Amalek interior, el cinismo de dudar de tus promesas. Me he compungido, te pido perdón, Señor, porque quiero ver de una buena vez lo que se está despertando en esta congregación, varones y mujeres hijos, Benei Israel, entre ellos siempre se dicen, hermano, hermana, ¿qué debo hacer para que mi salvación se vuelva productora de pruebas celestiales? Trae bautismo, Señor, en el Espíritu Santo. Trae bautismo en el Espíritu Santo. Bautizado en Yeshua, sé que somos esa asamblea de salvación que aquellos judíos con la voz de Pedro se dieron cuenta que podían ser. Gracias, Señor, por tu presencia en Yeshua. Siga orando. A los que están viendo por el stream los tengo que saludar, agradecer. Sumate, escribinos. Ahí hay un número de WhatsApp. Si esta proclamación te tocó, escribinos. Y a los que preguntan cómo contribuir con ofrenda, con donaciones, escribinos. Yo te bendigo en el nombre de Yeshua y gracias porque estás allí. La transmisión hasta acá llega, pero nosotros seguimos. Hay una transmisión de una transferencia celestial.